Continuamos con la unidad número 1. Vamos a ver la tercera parte. La República Conservadora. Al comenzar la década de 1880, se iniciaba una etapa en la cual se consolidaba la instauración del orden político, conocido como el orden conservador, y de un sistema económico integrado en la economía mundial. Esto fue posible una vez que la nación logró subordinar el poder de Buenos Aires mediante la Ley de Capitalización de Buenos Aires y aseguró el control total de los territorios que hasta entonces habían estado en conflicto, como es el caso de la Patagonia y la región chaqueña. Para comprender mejor cada uno de estos aspectos, vamos a analizar cómo se llevó a cabo este proceso que dio forma a esta llamada República Conservadora. Estas campañas al desierto no eran propias solamente de esta clase dirigente, sino que varios años atrás Rosas ya había hecho una primer campaña al desierto. ¿A qué voy con esto? Que todos los, entre comillas, blancos del territorio nacional no querían a los aborígenes. Esto no quiere decir que yo vaya a defender esta situación, sino que era algo común, entre comillas, para la época. Una vez finalizada la campaña al desierto de Roca, y durante esta campaña murieron más de 2.500 indígenas, este asesinato de indígenas también estuvo favorecida, por desgracia, por una peste de viruela que habían traído los blancos y había aniquilado a los aborígenes. La población autóctona fue reemplazada por colonos, permitiendo así la instalación de latifundios. ¿Qué significa esto? Que grandes extensiones de tierras quedaron en manos de unos pocos que ni siquiera vivían en ese territorio, sino que lo administraban desde Buenos Aires. La cultura indígena, por desgracia, fue desintegrada, las familias fueron separadas, matando a los hombres, y a las mujeres y a las niñas se las utilizó como sirvientas en las casas acomodadas de esta clase dirigente. Esta espantosa conquista del desierto, entre comillas, y acá también les voy a hacer una salvedad. Lo loco es que se les llamó campañas al desierto. Si ustedes piensan en un desierto, es algo estéril, sin vida. Y la Pampa lo que menos tenía era de desierto. Se lo consideraba así porque a los aborígenes no se los consideraba ciudadanos, se los consideraba hasta sin alma. Entonces por eso se habla de conquista del desierto. Esta conquista del desierto va a darle gran prestigio a la figura de Roca y lo lleva a la presidencia de la República y a la consolidación definitiva del poder político durante su mandato. Para el Estado Nacional significó esta conquista del desierto, siempre entre comillas por supuesto, la apropiación de millones de hectáreas. Estas tierras fiscales, que según se había establecido por la ley de inmigración serían dadas a los colonos y a pequeños propietarios que venían desde Europa, en realidad esto nunca sucedió y van a ser distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por estas tierras sumas irrisorias. Algunos de estos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaban a hacerlo y siguen siendo de los apellidos de las familias más ricas de la nación argentina. Por ejemplo, los Pereira Iraola, los Luro, los Anchorena, los Martínez de Hoz, los Menéndez, entre otros. Ahora vamos a ver las leyes laicas, el brazo del Estado se extiende. Bueno, como ya vimos, la generación del 80 se propuso consolidar el espacio territorial de la nación y al mismo tiempo, y entre comillas, por supuesto, civilizarlo. Por desgracia, ya habían eliminado a los aborígenes y ahora tienen otro problema, la cantidad de inmigrantes que entran a la nación argentina. El panorama que se presentaba ante los ojos de esta élite dirigente era la siguiente: una gran masa de extranjeros, desinteresados en la participación ciudadana, desarraigados, con aspiraciones de ganar dinero y de volver a sus tierras, y en muchísimos casos sin educación. Frente a esto, el Estado decide presentar combate y lo hizo desde el marco de la ley. Van a ser 3 leyes fundamentales: la ley de educación, la ley de matrimonio civil y la ley de registro civil. Vamos a ver las 2 primeras leyes laicas, la ley del registro civil y la del matrimonio civil. Estas 2 leyes
inspiradas en la legislación europea más progresista, impusieron la presencia del Estado en los actos más importantes de las vidas de los hombres: el nacimiento, el casamiento y la muerte. ¿Por qué nos referimos entonces como leyes laicas? Porque hasta ese momento quien documentaba y regulaba estas acciones, o sea, la de nacimiento, la de casamiento y la de muerte, era la Iglesia Católica. Pero a partir de la sanción de estas leyes, el Estado pasó a ser quien controlaba, anotaba y legitimaba estas acciones, dejando a la Iglesia solo en el rol de ocuparse de la confesión o acciones como la del bautismo o como la de la comunión o algunos casos de matrimonio. Por suerte, el Estado toma partido, porque antes todos, por ejemplo, tenían que profesar la religión católica, si no, no eran considerados o no eran contados como ciudadanos. Y ahora vamos a ver la ley más importante o una de las leyes más importantes que ha tenido la historia argentina, que es la Ley de Educación 1420, que la va a sancionar Domingo Faustino Sarmiento. En este proceso de fortalecimiento estatal, el gran instrumento de homogeneización social empleado por la generación del 80 va a ser la Ley de Educación Primaria. En 1884 se sanciona la Ley 1420, que establecía a la educación primaria como obligatoria, gratuita y laica. Con esta ley, el Estado desplazaba a la Iglesia, que hasta ese momento tenía un amplio control de las instituciones educativas, y también a las asociaciones formadas por las colectividades, que impartían algún tipo de instrucción a los niños de estas comunidades. ¿Por qué es tan importante la Ley 1420? Porque homogeneiza a la nación. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos millones de inmigrantes que les dije que habían llegado anteriormente, cada uno de ellos hablaba su propio idioma. ¿Qué hace la Ley de Educación? Les hace aprender a todos los hijos y a todos los habitantes del territorio nacional el idioma castellano. Y esto los unifica. Y además les enseña cultura, costumbres, tradiciones. Entonces, esta Ley de Educación nos hace como consolidar o hace consolidar a la nación argentina. Es súper importante. También piensen que esta ley en 10 años aproximadamente alfabetizó al 90% aproximadamente de los habitantes del territorio argentino.